Más amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor desde aquí, desde el Rey del Pino. Amén. Agradecidos Gracias, al Señor por Jesús. poder estar nuevamente a través de este programa que nos facilitan los hermanos de la radio de la Predicadora. Les saludamos a los hermanos con la paz del Señor, Amén. muy agradecidos con ellos. Y bueno, también a nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién estuvo haciendo la primera hora del programa y nos ayudó en oración para que podamos llegar, porque fuimos a llevar a mi hijo Timoteo al médico y pensábamos que no íbamos a llegar. Ya había hablado con él por si no llegábamos para que haga la segunda hora del programa. Pero gracias al Señor que acomodó todas las cosas y aquí estamos, hermano, con mi esposa, Gracias, Jesús. con mi hijo Timoteo. Y bueno, saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, los que van a escuchar después a través de YouTube. Y bueno, hermano, que el Señor bendiga sus vidas, que usted pueda apropiarse de esta palabra de gracia Jesús. que estamos compartiendo junto con el Señor. pastor todos los días del radio que tenemos oportunidad, porque esta palabra de gracia es muy poco escuchada y es maravillosa conocer esta palabra de gracia porque nos ayuda a nosotros a poder experimentar las virtudes que Cristo nos dio, las bendiciones que Dios nos dio en Cristo Jesús y nos enseña a vivir una nueva vida en Cristo, ya no dependiendo de nuestra humanidad, sino que dependiendo del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el programa del día de hoy, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Te agradecemos, Señor. Gracias te damos porque pudimos llegar, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, porque aún, Señor, en nuestro pensamiento estaba el deseo de poder transmitir tu palabra, pero bueno, la situación no sabíamos si nos iba a permitir, Señor, llegar. Pero tú acomodaste todo, Señor, Gracias, para que Jesús. podamos estar en esta mañana, para poder transmitir tu palabra y así enriquecernos nosotros y enriquecer a los hermanos que nos escuchan, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor. Danos la sabiduría, Señor, la revelación de tu palabra para poderla transmitir, Señor, porque no está en nuestra capacidad, sino que está en ti, Señor, el poder darnos. Sí, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Y vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y habíamos hablado de la importancia de la gracia y del apostolado, ¿vio? Y bueno, habíamos visto la gracia, habíamos visto que la gracia significa favor inmerecido, que Dios trajo la gracia por medio de Jesucristo, así como la ley vino por medio de Moisés, y que la gracia es una forma de vida, y en la gracia hay provisión para nosotros para poder llevar a cabo el propósito y la voluntad de Dios, cosa que la ley no tenía. La ley tenía un propósito, pero el hombre no la podía llevar a cabo porque no le proveía de nada para poder hacerlo. Lo único que hacía la ley era hacerle ver la condición de pecador al hombre, ¿vio? Por eso la gracia fue mayor, y es mayor aún, porque tiene la capacidad de hacerle ver al hombre pecador su condición, de restaurarlo, de salvarlo y de ir conformándolo a la imagen de su Hijo. Pero ahora Gracias, nosotros Jesús. queremos ver Amén. qué usa la gracia. Y la gracia tiene instrumentos, ¿vio? En aquel tiempo, cuando la gracia vino a la luz, vino por medio de Jesucristo. Y después el Señor Jesucristo se valió de un hombre, que fue nuestro amado apóstol Pablo. Hoy el Señor constituyó muchos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para que la gracia nos sea introducida en nosotros. Pero la enseñanza siempre es la misma. ¿Cuál es la enseñanza? La que el Señor Jesucristo le dejó al apóstol Pablo para que la iglesia gentil pueda entrar en esta gracia, pueda ser perfeccionada y pueda manifestar a Cristo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 5 de Romanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que podemos estar un día más. El Señor siempre nos provee de todas las cosas, ¿no? Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Vio? Hemos recibido la gracia por medio de Jesucristo, porque de Él está hablando. En el versículo 4 dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo nuestro Señor. Y está hablando de Él. Bueno, por medio de Él nosotros hemos recibido la gracia, pero también hemos recibido el apostolado. ¿Cuándo nosotros recibimos el apostolado? Y ahí tenemos que ir al libro de Hechos, capítulo 9,
donde vemos la conversión del apóstol Pablo. Y ahí vemos cómo Dios, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, señaló a este hombre para que él fuese el que trajese el mensaje de la gracia. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9, podemos leer desde el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Vio? Entonces Dios ya lo había designado, ya lo había señalado nuestro amado Señor Jesucristo a este hombre, a este Saulo, ¿vio? Que después recibió el nombre de Pablo, porque Saulo significa el más grande, hablando de su orgullo, hablando de su conducta, el judaísmo. Él era un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre que manifestaba una conducta arrogante. Pero cuando el Señor Jesucristo se encontró con él en el camino a Damasco, dice que él cayó, dice, postrado, dice, y temblando y temeroso, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice. Y entonces, bueno, ahí todos conocemos el relato bíblico, donde el Señor le da instrucción de entrar en la ciudad de Damasco para encontrarse con Ananías. Y a Ananías también le dio una instrucción el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, dice. ¿Vio? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. ¿Vio? Entonces el apóstol Pablo tenía que aprender estas cosas. Tenía que aprender. Y Dios lo escogió. Nuestro amado Señor Jesucristo lo escogió. ¿Para qué? Para que Él fuese y llevase este mensaje precioso de la gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados, dice la palabra del Señor, en Hechos 20:32. ¿Vio? Entonces, vemos ahí que dice la palabra: por quien recibimos la gracia. Y ya hemos visto, la gracia es una forma de vida. Una forma de vida donde todos aquellos que creemos, nacemos de nuevo, entramos en esa forma de vida. Y la gracia nos va formando, nos va moldeando, nos va dando el carácter para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y el instrumento que Dios usó para traer esta gracia maravillosa, si bien fue nuestro amado Señor Jesucristo, porque dice que la gracia vino por Jesucristo, también podemos decir que la gracia vino a nuestro conocimiento a través de los escritos de nuestro amado apóstol Pablo. Y hoy nosotros podemos entender la gracia por medio de las 14 cartas que él escribió. Entonces ahora nosotros tenemos que aceptar a aquel que Dios constituyó. Y Dios lo constituyó al apóstol Pablo. ¿Por qué no Dios no constituyó a otro? Y eso nosotros tenemos que ver ahí en Mateo, capítulo 10. Alabado sea su nombre. Dios lo constituyó a él. Y dice ahí: porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Él era un hombre que hacía sufrir a los discípulos del Señor. Entonces el Señor le quiso hacer saber a él cuánto era el padecimiento que se tenía por predicar el nombre de Jesús, por predicar la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Él le quería hacer saber. Entonces dice: ve, porque instrumento escogido me es este, dice, y yo le mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Y entonces vemos nosotros que Jesús hizo, cuando estuvo en este mundo, hizo una elección de 12 hombres,
de 12 discípulos, que después fueron constituidos los 12 apóstoles. ¿Vio? Entonces dice la palabra en el capítulo 10 del libro de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Vio? A estos 12, a los que estaban mencionados antes, le dijo: por camino de gentiles no vayáis, dice. Ni en ciudad de samaritanos entréis, dice. Sino oí antes a ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Vio? Esa fue la instrucción que le dio a los 12. Que vayan y prediquen el evangelio del reino. Pero que no se lo prediquen a los gentiles, que se lo prediquen a los judíos. ¿Vio? Entonces dice: y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Saná enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera de demonios, de gracia haber recibido, da de gracia. Pero la instrucción para estos hombres fue que ellos no tenían que ir en ciudades samaritanos. ¿Vio? No vayáis, dice, ni por camino de gentiles, ni en ciudades samaritanos, dice. Esa fue la instrucción para ellos. Entonces ellos no eran los apóstoles para los gentiles. Ahí nosotros también podemos ver, creo que en Primera de Pedro o en Santiago, creo que los dos dicen lo mismo. Cuando empiezan sus cartas, dicen que ellos son los apóstoles designados a la dispersión. ¿Vio? Ahí. Bueno, uno es Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Vio? Y en Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Vio? Ellos eran apóstoles que estaban designados para el pueblo de Israel que se habían esparcido. ¿Vio? Que se esparcieron por todo el mundo, los israelitas. Estos apóstoles estaban designados para ellos. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Ellos fueron enviados con un mensaje específico para los judíos. ¿Vio? Y el apóstol Pablo fue enviado con un mensaje específico para los gentiles. Ahora, ¿había rencilla entre ellos como la hubo entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot? No había rencilla entre ellos. Porque el apóstol Pablo escribe ahí en el libro de Hechos, que no me acuerdo el versículo, mi esposa lo va a buscar, ahí que dice que él se dio la mano en señal de compañerismo con Pedro, y se despidieron, y Pablo se fue a la incircuncisión, y Pedro se fue a la circuncisión. ¿Vio? Entonces no había rencilla, ellos no se metían en el trabajo, no se entremetían en el trabajo del otro. ¿Vio? Gracias, Jesús. Ellos cumplían la tarea que Dios les dio. Pedro se iba a los judíos, a la circuncisión, y Pablo se iba a la incircuncisión. Sí. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Vio? Ahí ellos designaron. Entonces ellos aceptaron cuál era la voluntad de Dios. Que Pablo se vaya a los gentiles y ellos se quedaran con los judíos. ¿Vio? Y entonces ahí, como vemos en el principio de la iglesia, que Pedro dice, como dice ahí, Pedro, Jacobo, Cefas y Juan, dice. Jacobo, Cefas y Juan. ¿Vio? Ellos fueron los que fueron constituidos columna de la iglesia judía. ¿Vio? Fueron los que fueron constituidos columna de la iglesia judía. Y Pablo no se iba a entremeter ahí.
¿vio? Porque ya estaban los apóstoles ahí. De hecho, él cuando explica su conversión, relata su conversión ahí en el libro de Gálatas, dice él, yo no fui a los que eran apóstoles antes que yo, ¿vio? Pero no despreciando el apostolado de ellos, sino que ellos no fueron, él no fue a los que eran apóstoles antes que él, porque él tenía que recibir primero la revelación que venía por medio de nuestro amado Señor Jesucristo para la iglesia gentil, ¿vio? Entonces, ¿qué hizo él? Él recibió el mensaje que era para la iglesia gentil y después fue para poder tener comunión con los hermanos de la iglesia judía, pero después ellos se dieron cuenta que los mensajes en cierta manera no era el mismo mensaje para las dos iglesias, ¿vio? Si bien el mensaje de salvación es para todo lo mismo, porque Pablo, escribiendo ahí en el libro de Romanos, dice al judío primeramente por causa de la elección y después al griego, ¿vio? Y también al griego, perdón. Pero el mensaje que había recibido el apóstol Pablo era para la iglesia gentil. Y el mensaje que recibieron los 12 apóstoles era para la iglesia judía. Entonces ninguno de los dos se entrometía en el trabajo del otro. Y así la iglesia iba creciendo y se iba desarrollando. Eso también podemos ver ahí la interpretación que le da en el libro de Apocalipsis de las 12 puertas. ¿Vio? Dice que en la ciudad hay 12 puertas y en las 12 puertas están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pero no está ahí mencionado el nombre del apóstol Pablo. ¿Vio? Porque Pablo habla de sí mismo y habla diciendo a mí como al abortivo, dice. ¿Vio? Como a un no deseado, como a uno que Dios tuvo misericordia de él, pero no estaba contado entre los 12. Porque el que fue contado entre los 12 fue Matías, que ocupó el lugar de Judas, ¿vio? Pero él no estaba contado entre los 12, y él no está en las 12 puertas de la ciudad, él está en toda la ciudad. Porque su mensaje es un mensaje que Dios usa para conformarnos a nosotros a la imagen de su Hijo. Y la palabra dice que Dios usa para conformarnos a la imagen de su Hijo, usa los mejores materiales. ¿Cuáles son los mejores materiales? El oro, la plata y las piedras preciosas. Y nosotros vemos en la ciudad celestial, vemos el oro, la plata y las piedras preciosas en toda la ciudad. En toda la ciudad vemos. Entonces vemos el mensaje de la gracia en toda la ciudad. Amén. ¿Vio? Entonces, fíjese qué importante que nosotros recibamos a aquel que Dios constituyó. Dios lo constituyó. ¿Y cómo sabemos que Dios lo constituyó? Porque así dice Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Y para qué lo constituyó? ¿Vio? Vamos a leer ahí Efesios capítulo 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Vio? Él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? Dios los constituyó. Dios los estableció. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que nosotros seamos perfeccionados. Para que nosotros podamos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Amén, la palabra. gloria a Dios. Pero para que eso se logre, Gracias, nosotros Jesús. necesitamos este mensaje de gracia precioso. Este mensaje de gracia. Y necesitamos aceptar al maestro. ¿Vio? ¿Y quién designa al maestro? Dios designa al maestro. No lo designamos nosotros. Es como cuando usted iba a la escuela. Usted iba a la escuela, entraba en el primer grado y venía el director y le presentaba a su maestro. Y usted, por más que le guste o no le guste, tenía que aceptar al maestro que el director le designó, porque era el maestro que usted necesitaba para crecer y para aprender en ese lugar. Bueno, Dios nos designó un maestro, que es el apóstol Pablo. Y nosotros, pero a mí me gusta más cómo habla Pedro, o cómo habla Mateo, o cómo habla Lucas. Sí, nosotros no descartamos a los otros apóstoles, sino que el evangelio de la gracia que predica el apóstol Pablo para la iglesia gentil acomoda a los otros apóstoles con sus enseñanzas al mensaje de la gracia para que nosotros podamos ser perfeccionados. No los desacredita, no lo desacredita él, ¿vio? Pero el mensajero que Dios puso para la iglesia gentil es el apóstol Pablo. Les da su lugar. ¿Vio? Y él los pone en su lugar, le da el lugar que necesitan, que merecen, ¿vio?
pero también él hace saber que la instrucción que viene de parte de Dios, él la trae él. La trae él. ¿Vio? Por eso él, cuando se distanció un tiempo de ahí de la iglesia de Galacia, vinieron y se introdujeron algunos, y Pedro estuvo ahí también, trayendo otra vez el mensaje de la circuncisión. Pero cuando él volvió a Galacia para confirmar a los hermanos, se encontró con que el mensaje de la circuncisión se había establecido otra vez. Y dice que le resistió a Pedro cara a cara porque era de condenar. Era de condenar lo que había él hecho. Él sabía que los hermanos de Galacia habían creído que la salvación era por fe y no por obras. Y él estaba tratando de llevar a los hermanos otra vez, el apóstol Pedro le estaba llevando a los hermanos otra vez a guardarla, a cumplir la ley y los mandamientos y todas esas cosas. Y el apóstol Pablo le resistió cara a cara delante de toda la iglesia. ¿Vio? Le resistió porque no era el mensaje que Dios había mandado. Por eso nosotros, mayormente, no nosotros porque yo no tengo el ministerio de pastor, ese es el cargo, eso está a cargo de los pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, pero nosotros no podemos permitir, hablando de estos ministerios, no podemos permitir que el mensaje de la esclavitud se introduzca nuevamente en la iglesia de gracia una vez que la gracia se instaló. Porque si no lo vamos a llevar o se los va a llevar a los hermanos nuevamente a la esclavitud. ¿Vio? Se los va a llevar nuevamente a la esclavitud. Y Dios nos hizo libres. Y la palabra dice, está pues firme, dice, en la libertad con la que Cristo los hizo libres, para que no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Dios nos hizo libres. ¿Para qué nos vamos a volver a meter ahí? ¿O por qué vamos a permitir que se nos introduzca nuevamente en el mensaje de esclavitud? No podemos permitir. Ahora, ¿cómo logramos eso de que no se nos meta otra vez? Y eso es por causa de la revelación. ¿Cómo se alcanza la revelación? Y usted tiene que atesorar la palabra que nosotros estamos escuchando o que los hermanos de gracia predican. Tiene que ir a su comunión con el Señor y dice, Señor, es así como el hermano predica la palabra y el Señor le va a llevar a que lea la palabra. Y cuando usted lea la palabra y descubra que lo que nosotros hablamos y los hermanos hablan está en la palabra, entonces ahí va a venir la claridad, sus ojos van a ser abiertos. Amén, gloria a Dios. Y usted va a decir, no, yo viví engañado toda mi vida, pensando que yo tenía que ganar mi salvación, cuando mi salvación me fue dada por fe y por gracia. Amén, gloria a Dios. Y esa fue la situación de muchos hermanos. Muchos hermanos pasaron por ahí. Sí. Gracias al Señor yo no pasé por ahí, yo salí de la religiosidad. Salí de la religiosidad de este mundo. Pero hay hermanos que entraron en la religiosidad de la apariencia y no conocían esto, entonces no sabían cómo ser transformados. Y ellos querían, como se encontraban ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos, dice, y yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, dice que el pecado está en mí, dice. Y lo que yo pensaba que producía vida, al final producía muerte para mí, decía el apóstol Pablo. Porque dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí todo lo contrario a lo que la ley decía. Y así se encuentran muchos hermanos hoy. Pero la gracia los liberta de allí, la gracia les hace saber lo que el apóstol Pablo declara ahí en Romanos capítulo 7, versículo 25. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Jesús. Y eso es algo maravilloso. Gracias, Señor. Eso es algo maravilloso. Entender eso es algo que solamente el Señor le puede revelar. Yo no le voy a poder hacer entender. Yo y no busco hacerlo entender, hermano. Yo lo que hago es leer la palabra, escudriñar la palabra, orar al Señor para que el Señor me dé el mensaje juntamente con mi esposa los días que tenemos oportunidad de transmitir y después la revelación se la da el Señor. Amén. La revelación se la da Él. Yo no le puedo dar la revelación. No puedo correrle el velo que está frente a sus ojos espirituales, frente a los ojos espirituales son el conocimiento que nosotros recibimos. No puedo correrle el velo se lo corre el Señor. Y eso es algo maravilloso. Y yo sé que mi esposa pasó por ahí, que el Señor corrió el velo. Amén, gloria a Dios. El Señor corrió el velo y cuando el Señor corrió el velo ella pudo descubrir tantas cosas. Y yo sé que ella se gozó, ¿no? Y bueno, le voy a dar oportunidad para que ella comparta su experiencia. Sí, se le llama, ahora mismo se le llama legalidad, porque íbamos detrás de algo que ya teníamos,
siempre en una apariencia, ¿no? Moral por fuera, ¿no? Pero parecíamos, como dice 23 creo que es de Mateo, que sepulcros blanqueados, porque por fuera realmente éramos hermosos y éramos moralmente aceptables en todos lados, aceptados, pero interiormente no había una transformación de vida, todo era por un esfuerzo. Todo, si no hacíamos tal cosa, teníamos el temor de perder nuestra salvación. Si no hacíamos, no cumplíamos con todos los requisitos, entonces éramos echados a un costado. Y sin embargo vino el Señor con su luz. Y vino el Señor con su amor, ¿no? Y pudo correr, ¿no? Literalmente, así como le pasó al apóstol Pablo, que cayeron como escamas, ¿no? Y el Señor pudo correr literalmente, se me hacía a mí, ¿no? El velo que había en mis ojos para poder ver con claridad la palabra de Dios, de que ahora éramos salvos por gracia, por su amor, por su misericordia. Y no solamente eso, sino que por haber creído, ¿no? Por habernos visto e identificados con Cristo en su muerte, Amén, en su crucifixión, en su Dios. muerte, en su sepultura, y ahora renacidos o resucitados como una nueva creación. No solamente que nos salvó, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya, gracias Señor Jesús. ¿Qué cosa más maravillosa podemos pedir? Y solamente por gracia. Por eso ese versículo 15:10 de Primera de Corintios es tan maravilloso, porque el apóstol Pablo pasó por ahí y él también, ¿no? Y él decía que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no ha sido en vano la gracia de Dios en mí, Amén. pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. ¿Vio? Fíjese, y la gracia no ha sido en vano. Y no fue en vano con Él. ¿Será en vano con nosotros? No va a ser en vano con nosotros. Gracias, ¿Por qué? Jesús. Porque dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Y la palabra de esta gracia, mucho menos, hermano. Mucho menos. Esta palabra de gracia tiene un poder que yo no le puedo explicar, ni mi esposa le puede explicar el poder que tiene la gracia. Usted tiene que experimentarlo. Por eso nosotros le invitamos siempre a los hermanos que escuchan el programa que nos visiten en la iglesia allá en el barrio Altambo, en José Hernández 384, en Isidro Casanova, que nos visiten, vengan y vean lo que la gracia de Dios produce. ¿Vio? Usted deje que la gracia tome su corazón, tome su vida, y va a ver cómo la gracia lo va a transformar. ¿Vio? La gracia lo va a transformar. Usted va a pasar un año y no va a ser la misma persona. No va a ser la misma persona. Va a ir siendo transformado, va a ir siendo moldeado al carácter de Cristo. Sus pensamientos van a cambiar, sus intenciones van a cambiar, sus expresiones van a cambiar. Gloria a ¿Vio? Dios. Gracias, Su forma de Jesús. proceder frente a las situaciones van a cambiar. ¿Vio? Y lo van a tildar de loco, porque usted va a guardar una serenidad y una confianza en el Señor frente a las situaciones que la gracia produce en nosotros, y la gente lo va a ver y le va a decir, usted es un insensible, usted tiene sangre fría, porque usted no siente nada frente a las situaciones. No, sí, nosotros nos dolemos con aquel que se duele, nos luchamos con aquel que se lucha, nos gozamos con aquel que se goza. Amén, gloria a Pero la Dios. gracia tiene esa capacidad de no llevarnos a nosotros al punto de la desesperación frente al problema. Mi confianza está en Dios. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Nuestra Gracias, confianza está en el Jesús. Señor. ¿Vio? Y el apóstol Pablo había aprendido a vivir así. Él dijo, yo sé vivir humildemente y sé pasar necesidad, dice. Y por todo y en todo he sido enseñado, Amén. ya sea cualquiera sea mi necesidad. ¿Vio? Pero ¿cuándo lo aprendió? Lo aprendió con el Señor Jesucristo, por medio de este evangelio de gracia. ¿Vio? Y cuando nosotros hablamos de este evangelio de gracia, no estamos hablando de una denominación. La gracia no es una denominación. La gracia es una forma de vida que Dios le ofrece al hombre. ¿Qué es esa forma de vida? Pura y exclusivamente dependencia de Dios. Vio que antes, en el evangelio de las obras, el hombre dependía de él. Porque dice ahí en el libro de Deuteronomio, aquel que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces dependía de él. Pero en el evangelio de la gracia ya el peso salió de nosotros. Ya el peso salió de nosotros. Y gracias a Dios y gloria a Dios que salió de nosotros. Gloria a Dios que salió la responsabilidad de nosotros. De poder producir nosotros algo en nosotros para que podamos manifestar a Dios.
nosotros no podemos producir nada en nuestra vida para manifestar a Dios. Dios lo produce. Dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo lo produce? Por medio de este mensaje de gracia. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Pero Gracias, para que Jesús. todo esto sea una realidad, primero tenemos que recibir al Maestro. Tenemos que recibir a aquel que Dios señaló. Sí, pero a mí no me agrada el apóstol Pablo. A mí no me agrada el pastor fulano. No me agrada, pero Dios lo designó. Y nosotros lo tenemos que recibir. Ahí dice en Timoteo, capítulo 1, que Dios lo constituyó. No se constituyó él. 1:13 creo que es. En primera. Segunda 1:11. Segunda 1:11, perdón. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Vio? Del cual fue constituido. ¿Quién fue constituido? El apóstol Pablo. ¿Quién lo constituyó? Dios lo constituyó. ¿Vio? ¿Para qué lo constituyó? Para que predicase el nombre del Señor Jesucristo a los gentiles. Para que nosotros alcancemos hasta... Mire, si el apóstol... Y no estamos haciendo del apóstol Pablo un objeto de culto. Porque él es un instrumento en la mano de Dios como cualquier siervo de Dios en este tiempo. Por eso nosotros no estamos llamados a seguir a los hombres como un objeto de culto. Nosotros seguimos a los hombres porque ellos fueron aquellos que fueron puestos, quienes después van a dar cuenta de nosotros. Y seguimos la enseñanza que ellos traen porque viene de parte de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que viene de parte de Dios? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de recibir la enseñanza, de creerla, de declararla, pero después de llevarla a la vida práctica. ¿Vio? De llevarla a la vida práctica. Cuando nosotros la llevamos a la vida práctica y da resultado, entonces sabemos que aquel que nos instruye a nosotros fue puesto por Dios. ¿Vio? Así como pasó como el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo transmitía las palabras que le habían sido dadas, entonces él las daba a conocer, la iglesia la ponía por práctica, daba un resultado y entonces ellos recibían testimonio de que el apóstol Pablo había sido puesto por Dios. Dios lo había constituido. Y el apóstol Pablo dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Vio? Él fue constituido así. Dios lo constituyó. Ahí podemos leer en primera de Timoteo 2:7. Creo que dice lo mismo. Sí, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Vio? En fe y en verdad. En fe habla de la provisión y en verdad habla de una realidad en nosotros. Porque se tiene que ver. Se tiene que ver lo que nosotros predicamos. Se tiene que ver lo que nosotros creemos. ¿Vio? Por eso dice el apóstol Pablo, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí habla de una manifestación. Dice, que si confesares con tu boca, dice, y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, pero si él no cree en su corazón y confiesa con su boca, entonces ¿cómo vamos a saber nosotros si creyó o no creyó? ¿Cómo vamos a saber? Bueno, vamos a saber también si Él después viene y se hace uno con nosotros y vive en esta vida de gracia que el Señor le ofrece a vivir. Ahí nosotros vamos a ver, porque el Señor Jesucristo mismo dijo, por los frutos lo conoceréis. ¿Vio? Pero ahora estamos hablando de aquel que Dios designó. Y Dios designó a este hombre. A este hombre designó. ¿Por qué lo designó? Porque estaba en el propósito y en el plan de Dios. Por eso Dios lo designó. Dios pudo haber escogido a otro, pero lo escogió a él. Sí, pero a mí no me agradan las cartas del apóstol Pablo, porque las cartas del apóstol Pablo, como dice, hay un versículo que dice que sus cartas son fuertes. ¿Vio? La presencia corporal es débil, pero sus cartas son fuertes, dijeron. Fíjese lo que producía la palabra, que era traída por medio del apóstol Pablo. ¿Qué? ¿Porque eran escritas por el apóstol Pablo? No, porque era la palabra de Dios. Era la palabra que Dios le había dado a él. ¿Vio? Y era fuerte.
Era fuerte. ¿Contra quién era fuerte? Con aquellos contra los cuales se oponía. ¿Vio? ¿Cómo dice ese versículo? Vamos a buscarlo. ¿Vio? Y era fuerte contra los que se oponían. Entonces, nosotros tenemos que mirar ahí. Tenemos que ver a dónde nosotros estamos apoyados. ¿En qué mensaje estamos apoyados? ¿Cuál es nuestro maestro? ¿Cuál es nuestro maestro? ¿Es nuestro maestro Pedro? ¿Es nuestro maestro Juan? ¿Es nuestro maestro Lucas? ¿Es nuestro maestro Mateo? Y bueno, nosotros entonces tenemos que ver que si ellos son nuestros maestros, entonces nosotros, vamos a ponerlo así, si ellos son nuestros maestros, todavía estamos de este lado de la cruz. Pero si Pablo es nuestro maestro, ya nosotros ya pasamos la cruz. Ya pasamos la cruz. La cruz está detrás de nosotros. Y lo que está delante de nosotros ahora es nuestra herencia. ¿Vio? Está dispuesta delante de nosotros una herencia que nos está prometida en los cielos. ¿Vio? Entonces ahora nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver que Dios nos dio a nosotros un mensaje glorioso por medio de aquel instrumento que Dios escogió. Lo escogió Dios. No lo podemos rechazar. ¿Vio? No podemos, fíjese, si nosotros desechamos al instrumento que Dios escogió, tenemos que sacar la doctrina que vino por medio de este instrumento. Y si sacamos la doctrina que vino por medio de este instrumento, que son las 14 cartas que él escribió, entonces no hay enseñanza para la iglesia. No hay enseñanza para la iglesia. Porque los demás libros que están escritos en la Biblia, la mayoría son enseñanzas y ejemplos que Dios permitió que se plasmasen en la Escritura sobre Israel para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero entonces, bueno, no cometemos los mismos errores que ellos cometieron. Pero ¿y qué hacemos? Pero si nosotros sacamos las cartas que el apóstol Pablo escribió, entonces no hay instrucción para la iglesia para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. ¿Vio? Entonces, tenemos que apreciar el instrumento que Dios colocó y la enseñanza que Dios trajo por medio de ese instrumento. Habíamos dicho... 2 Corintios 10:10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Fíjese cómo hablaban del apóstol Pablo. Fíjese cómo hablaban de él. Fíjese qué estima era el que le tenían al apóstol Pablo. Pero bueno, eran los corintios, eran hermanos que eran niños en cuanto a la manifestación de la vida del nuevo hombre. Entonces ellos, como leemos ahí en el capítulo 1, creo que es del libro de Primera de Corintios, ellos tomaban, por decirlo de alguna manera, lo que más les convenía. Y entonces decían uno, yo soy de Cefa, otro yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y como decía el pastor, dice, y aquel que se creía más espiritual decía, yo soy de Cristo, pero aún ese estaba causando división, ¿no? Aún ese estaba siendo partícipe a Cristo de la división que le estaba causando. Pero fíjese lo que dice acá, porque a la verdad dicen, ¿quiénes dicen? Y los que murmuran por ahí, dicen, las cartas son duras y fuertes, ¿vio? Las cartas son duras y fuertes, no, son muy duras. La enseñanza de la gracia es muy dura. Es muy dura porque no nos deja a nosotros vivir como nosotros queremos. ¿Cómo que no le deja vivir como ustedes quieren? Si ustedes son hijos de Dios, se supone que manifiestan la vida de Dios, entonces la gracia no se opone a eso. Pero lo que pasa es que la gracia se opone a la vida conforme a la carne. A eso se opone la gracia. O mejor dicho, la gracia expone la vida de Dios y la carne se resiste. La carne se siente atacada. Entonces ahí es cuando ellos dicen, las palabras son fuertes, dicen. A la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. No, esto no. ¿Y no le decían eso mismo al Señor? Los discípulos le dijeron, dura es tu palabra. Dice, ¿quién la podrá oír? Dura es tu palabra. Claro, porque a la carne le es dura la palabra. Porque cuando viene el perfeccionamiento, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el perfeccionamiento es para el nuevo hombre, no es para la carne. La carne nunca va a ser ni mejorada ni perfeccionada. La carne tiene sentencia. Del polvo fuiste tomada, dice, al polvo volverás. ¿Vio? Ya tiene sentencia la carne. La carne no va a ser perfeccionada nunca. Por eso la carne se resiste al perfeccionamiento.
El perfeccionamiento viene para el nuevo hombre. El hombre nuevo recibe la palabra porque él quiere ser perfeccionado. Él quiere manifestar la vida de Dios sin ningún error. ¿Vio? Por eso dice, pues a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Claro, ellos menospreciaban la palabra. Y la presencia corporal, no, sí, bueno, ¿quién va a venir a predicar hoy? ¿Va a venir el apóstol Pablo? Bueno, sí, vamos a escucharlo y después que se vaya, después nosotros vivimos nuestra vida. ¿Vio? Pero cuando ellos se encontraban con la palabra ahí, y eso que el apóstol Pablo manifestaba, cuando estaba con ellos manifestaba la palabra. La palabra era una realidad en él. ¿Vio? Pero ellos se ve que tenían más problema con con las cartas escritas que él mandaba, poniendo orden a la iglesia, que cuando él estaba ahí. ¿Vio? Es una interpretación, porque dice, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. ¿Vio? La instrucción es dura. ¿Vio? Y claro, cuando uno está en medio de los hermanos, uno trata de ser dócil para no lastimar a los hermanos, pero cuando no está, tiene que haber una firmeza, tiene que haber la misma firmeza cuando está que cuando no está. ¿Vio? Pero ahí en el trato, cuando uno está, uno puede ser más dócil con algunos hermanos siempre y cuando le haga ver que a las cosas tienen una forma de ser. Dios estableció una forma. Pero cuando no está, vio que hay un dicho en el mundo, que cuando el gato no está, dice, los ratones se divierten. No encontré otro ejemplo, pero bueno, ¿vio? Entonces, cuando el apóstol Pablo no estaba, parecía que ellos hacían lo que querían, entonces tenía que usar de palabras para ellos duras. Para él era la palabra de Dios, no era palabras ni duras ni ofensivas, era la palabra de Dios, pero para ellos eran palabras duras, ¿vio? Porque los estaba perfeccionando, los estaba corrigiendo, les estaba diciendo, les estaba llevando a ellos a que no se salgan, ¿vio? Como dice en el libro de Hebreo, haced de sendas derechas para vuestros pies, dice, para que los cojos no se salga de su lugar, dice, y seáis sanados, dice. ¿Vio? Para que eso es lo que él estaba buscando. No, él no estaba buscando atacar a nadie. Pero para ellos, como ellos vivían, eran hermanos que eran niños y mayormente andaban en la carne, por eso él les escribe y dice, no sois carnales y andáis como hombres, dice. ¿Vio? No sois carnales y andáis como hombres. Entonces tenía que venir la instrucción. Y para ellos eran palabras fuertes y duras. ¿Vio? No le era tanto tropiezo a la presencia del apóstol Pablo como a las cartas que le enviaba. ¿Vio? Y así también a veces pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos en medio de los hermanos pareciera que nos soportan, ¿vio? Nos hablan así, pero después cuando nosotros por ahí mandamos un mensaje o algo, no son los hermanos, es la carne, porque a nosotros también nos pasó. A nosotros también nos pasó. Yo no estoy atacando a nadie, ¿sabe por qué, hermano? Porque a nosotros también nos pasó. ¿Vio? Cuando venía la instrucción y nosotros no éramos tan crecidos, nosotros no soportábamos nada. Pero otra vez con el corregir, otra vez con la instrucción, otra vez con el perfeccionamiento. Pero hasta que llegó un tiempo donde alcanzamos madurez. Alcanzamos madurez. Y entonces ya no nos molesta el perfeccionamiento, porque sabemos que es provechoso para la vida de Dios que está en nosotros. Y nosotros lo que más anhelamos es que la vida de Dios sea una realidad en nuestra vida. Porque ya hemos vivido, ya dice, hay un versículo que dice, resta ya el tiempo pasado, dice, para haber hecho lo que quisimos. Ya hicimos lo que quisimos, ya vivimos conforme a la carne. Y eso no nos produjo ningún bien. No nos produjo deleite, nos produjo amargura. Y hemos sido, en algunos casos, hemos sido objeto de daño a otros hermanos cuando vivíamos en la carne. ¿Vio? Y eso lo digo con dolor, porque nosotros no tenemos que ser de tropiezo a ningún hermano. ¿Vio? No tenemos que ser de tropiezo a nadie. Y más, dice el apóstol Pablo, y más a los de la familia de la fe. No tenemos que ser de tropiezo a nadie. ¿Vio? Pero ahora hemos alcanzado una madurez. Y antes de pensar, y antes de emitir una palabra, antes de llevar a una manifestación, nosotros tenemos que meditar si viene del Señor o si no viene del Señor. Y si no viene del Señor, la tenemos que desechar, porque por lo que puede producir en la vida de nuestro hermano.
¿no? Acuérdese que nosotros no somos como Caín, nosotros somos como Abel. Caín, ¿qué dijo? ¿Soy caso yo a guarda de mi hermano? Sí, somos guarda de nuestro hermano. Somos guarda de nuestro hermano. Nosotros tenemos el cuidado a nuestro hermano. Y tenemos que ver que lo que salga de nosotros no perjudique su vida. ¿No? No sé si encontraste el versículo. Bueno, ya lo vamos a encontrar. ¿No? Entonces, volviendo al tema del día de hoy. Por eso Dios designó un maestro. Y trajo por medio de ese maestro una enseñanza. Y esa enseñanza hoy nos alcanzó a nosotros. Y esa enseñanza es la que produjo en este tiempo los ministerios para perfeccionar a los santos. ¿No? Y esa enseñanza es lo que produjo en nosotros, produjo en este tiempo la iglesia de gracia. ¿No? Entonces, y ahora, ¿cuál es el fin de este mensaje de gracia? El apóstol Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el fin de este mensaje de gracia. Que Cristo sea formado en nosotros y que nosotros le podamos dar a conocer. Por eso, hermano, hermana, no, y me incluyo, no nos resistamos a este mensaje de gracia, no nos resistamos a aquel que Dios constituyó, porque los necesitamos para que Cristo sea formado en nosotros a fin de que le podamos dar a conocer. Gracias le damos al Señor, hermano, por esta palabra. No sé si mi esposa quiere agregar algo. Sí, no, acá encontré. Sí. Primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén, gloria a Dios. Gracias Jesús. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No veo. Andando en lascivia, en concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén, hasta ahí vamos a dejar la palabra. Pero vio, entonces dice, baste ya el tiempo pasado. Ya nosotros ya salimos de ahí. Y incluso estando en el camino del Señor, cuando éramos niños, nos seguíamos comportando como cuando estábamos en el mundo, porque no habíamos entendido, porque la vida de Dios no se había desarrollado. Pero ahora ya no. Y el apóstol Pablo nos exhorta ahí en el libro de Hebreo y dice, debiendo ser ya maestro, dice. Nos exhorta, pero no nos exhorta como avergonzándonos, porque dice, debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice, porque no erais capaces ni aún sois capaces todavía. Esta amonestación no es una realidad en nuestra vida. Yo por lo menos no me la apropio y espero que usted no se la apropie, hermano. Sino que si no lo hemos alcanzado, hermano, lo podemos alcanzar si está la disposición en el corazón. Si está la disposición en el corazón. Entonces, si usted no lo alcanzó y lo quiere alcanzar, tenga la plena seguridad que si usted se dispone al Señor, se dispone a este mensaje de gracia, acepta al Maestro que Dios constituyó, usted lo va a alcanzar al igual que nosotros. ¿Fracasaremos en el intento de alcanzarlo? Ciertamente, porque estamos en nuestra humanidad. Pero eso no quiere decir que nunca lo alcancemos. Por eso dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, dice, sino que me extiendo. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor, gracias, hermano. Jesús. Queríamos compartir un himno con ustedes antes de terminar y ya vamos a terminar con el programa. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de Jesús, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de Jesús, llévame, oh buen pastor.
a seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de Jesús, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca, cerca de Jesús, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de Jesús, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de Jesús, llévame, oh buen pastor. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias damos al Señor por esta Gracias, alabanza. El coro dice, llévame cerca de tu cruz. Pero nosotros cantamos cerca de Jesús porque la cruz quedó atrás de nosotros. Gracias, Jesús. Ya amado. nosotros no vamos cerca de la cruz, sino que vamos rumbo al Señor, porque ahora dice que Él está puesto delante de nosotros como al galardón. Amén. Gracias, Jesús. Les saludamos a todos con la paz del Señor. Gracias por habernos acompañado, hermano, de haber estado conectados allí. Gracias, Y bueno, Jesús. lo vamos a estar escuchando, Dios mediante, el día viernes. Los hermanos que estén antes o el pastor de 10 a... El día lunes, perdón, hoy es viernes. De 9 a 10 y nosotros de 10 a 11 de la mañana, hermano. Que el Señor les bendiga. Padre amado, te damos muchas gracias, Jesús. Señor. Gracias, Gracias por Señor. la revelación de esta gracia Amén. maravillosa Gloria a ti, Jesús. que nos ha dado, Señor, nuestra identidad, que nos ha Gracias, dado un Jesús. maestro, Señor, que ha capacitado, Señor, a aquellos hombres que tú has puesto frente a las iglesias, Sí, Señor, Señor. frente a Amén. nosotros, Gloria a ti, para poder Jesús. perfeccionarnos, Señor, y que ahora nos perfeccionan con la sana doctrina, que es la palabra de Señor. gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. Gracias, Jesús. Bendice a los hermanos que escucharon esta palabra, que ya hemos podido ser de bendición para ellos, Señor, pero la mayor bendición que haya sido la palabra, Señor. Amén, Señor. Revélale, Señor, el conocimiento Señor, de esta abre los gracia ojos entendidos. para que ellos puedan afirmarse sobre Amén, ella, Señor, y que nada los pueda mover de allí. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, El Señor Jesús. les bendiga, hermanos.